Adicionalmente, hicimos una revisión rápida de quienes contribuyeron a este estudio, básicamente Ørsted, Ampere, los principales, y luego, bueno, pues Biosabat y demás. Propiedades del campo H, la dirección, ¿sí? Cuando el campo H es producido por una corriente, la podemos obtener utilizando la ley de la mano derecha y recordar que las líneas de H son siempre cerradas. Sí, mediante este experimento mental o un experimento que realmente realizó Ørsted, sí, también llegamos a la conclusión que H es una función de la posición, puesto que si está más cerca de la corriente que produce H, y la intensidad con que se va, sí, la intensidad que va a tener este campo va a ser mayor. Adicionalmente, una opción que posiblemente se podría emplear para calcular el valor del campo magnético sería utilizar la ley de fuerza, como se pudo hacer y como efectivamente se hizo con el campo eléctrico, ¿sí? En donde el campo eléctrico está definido como la fuerza eléctrica sobre la carga. Se podría utilizar lo que se denomina la ley de Lorentz, que nos da cuál es la fuerza magnética sobre una carga. Sin embargo, era un proceso que, para tratar de llegar a una definición o a una forma de calcular la magnitud de dicho campo, era bastante engorrosa. Entonces, como opciones están la ley de Biot-Savart, ¿sí? Que estaba explicada o que está definida de esta forma, ¿sí? En donde intervienen el elemento de corriente, que es la fuente, y ese elemento de corriente está representado con un I de L, ¿sí? Cuando hablamos desde el punto de vista diferencial. Y también está influida por la distancia que existe entre este elemento de corriente o desde esta fuente de campo magnético al punto en donde queremos evaluar dicho campo magnético, ¿sí? Desde el punto de vista formal, el cálculo de H debería considerar la integral de línea cerrada, puesto que para que exista una corriente debe existir un circuito cerrado. Sin embargo, ya para aplicaciones reales, se puede asumir que el vecindario, ¿sí? O donde queremos calcular el campo magnético, es suficiente analizar solamente una porción del conductor o de la estructura que lleva la corriente, ¿sí? En ese sentido, habíamos tomado una definición, ¿sí? Más general, en donde H está dado a través de un punto, ¿sí? Sería desde un punto 1 o un punto 2, si es que hablamos de una distribución de corriente filamentaria. Y habían posibilidad de que esta corriente se distribuya a través de una superficie, con lo que daba lugar a lo que se llama distribución superficial de corriente, o inclusive a través de esta corriente pasa a través de un área de sección transversal, dando lugar a lo que se llama densidad de corriente, ¿sí? En cualquiera de esos casos, esa es la forma de calcular la intensidad de campo magnético. Aquí hay algo interesante que siempre es importante que ustedes relacionen los conceptos, ¿sí? Y eso inclusive les ayuda a veces a memorizar o a analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Recuerden que en el campo eléctrico nosotros conocíamos que por la ley de Coulomb, que era bueno, una cosa así, ¿no? Una integral del dQ de A sub R sobre 4pi epsilon R al cuadrado, ¿sí? Y básicamente D era igual a nu, bueno, en este caso a epsilon, ¿sí? A epsilon E. Si ustedes analizan, resultaba que en el campo eléctrico E depende, ¿sí? O es una función de la permeabilidad, de la permitividad, perdón. Mientras que la densidad de flujo, en cambio, no es una función de la permeabilidad, si es que está en el vacío del vacío o del material. En cambio, aquí en el campo eléctrico ocurre lo contrario. Si ustedes ven la definición de H, ¿sí? Que es la magnitud o la intensidad del campo eléctrico, se dan cuenta que este no depende de la permitividad, es decir, esto no es una función de la permitividad. Mientras que B, que es igual a h, ¿sí? Si nosotros aplicamos la misma definición, vamos a ver que B, ¿sí? Simplemente, en el caso,
Sí, en el caso este, bueno, digamos en el caso general que tenemos una corriente filamentaria, sería la integral de nu i dl cruz a sub r sobre 4pi r al cuadrado. Entonces ven que ahora b es quien depende de nu. ¿Sí? Entonces miren que ahora b es una función de la permeabilidad. Sí, entonces aquí ocurre lo contrario de lo que pasaba con el campo eléctrico. En el campo eléctrico, la intensidad de campo era una función de la permitividad y la densidad de flujo eléctrico no era función de la permitividad, mientras que aquí es al revés. La intensidad de campo eléctrico no depende de la permitividad, mientras que la densidad de flujo, perdón, la intensidad de campo magnético no depende de la permitividad, de la permeabilidad, perdón, y en cambio la densidad de flujo magnético sí depende de la permeabilidad. ¿Sí? Listo. Eso básicamente. Habíamos visto también cómo medimos estas densidades superficiales o densidades de corriente, o inclusive, ¿no es cierto? Si tenemos la corriente I, esta está en amperios, si estamos hablando de una densidad de corriente que se mide en amperios metros, y J, que es la densidad de corriente, sí, se mide en amperios sobre metro cuadrado. Eso siempre tengan en cuenta. Y habíamos hecho un primer caso de estudio de un filamento de corriente. Habíamos encontrado cómo es el campo en ese filamento de corriente y queríamos hacer una aplicación a un caso con dos filamentos de corriente que vienen uno desde el infinito hasta cero y el mismo se dobla, digamos, desde cero hasta el infinito y que se calcula en un punto P. ¿Sí? Y en eso estábamos, ¿sí? Entonces, nuevamente les voy a pedir al representante del grupo 1 que por favor me dé el resultado que obtuvieron y también al representante del grupo 2, ¿sí? Para comparar los resultados que han obtenido. ¿Sí? Por favor. Caso 1 y caso 2. Listo. En el caso 1, ¿quiénes estaban en el 1? Bueno, cualquiera, preguntémosle a Alex Moreta. Alex, por favor, pon tu cámara y indícanos cuánto era el valor que tuvieron. No se te escucha. Ahora sí, puedes repetir otra vez. Ya. No se te escucha. Ahora sí, bueno, está ahí un poco interrumpido. Está interrumpido tu micrófono. Entonces, otra persona, ¿quién más estaba en tu grupo? No es necesario, Alex. Más bien indícame quién más estaba en tu grupo para que haga la presentación. A ver, preguntémosle. Darwin Jiménez. Darwin. Darwin. Alex, ahora sí puedes hablar. ¿Me escucha, profe? Buenos días. Sí, ahora sí. Buen día. Ya, bueno, profe, yo le traté de plantearle el ejercicio, pero no me salió, me confundí en el radio. Ya, ¿quién más estaba en tu grupo? No recuerdo, a ver, estábamos Darwin. ¿Quién más era? No me acuerdo muy bien, profe. ¿No te Anthony acuerdas? también me parece. Anthony. Sin miedo. ¿Cómo vas a decir que no te acuerdas? Solo fue ayer.
Sí, es que no, yo me centré en hacer mi ejercicio, no hablamos en grupo. Pero si Ajá. yo les pedí que para eso hagan en grupo, les dije, hablen entre todos ustedes, esa es la idea de crear grupos. Porque si no, les hubiera dicho, bueno, hagan cada uno por su lado y listo. Gracias, Alex. Esta reflexión va para todos. Si se crea un grupo es para que participen, ¿sí? Es como el trabajo bimestral. El trabajo bimestral se creó para que hagan en grupo. Está bien si ustedes quieren ponerse de acuerdo y dividirse, pero eso no significa que la responsabilidad quede en solo una persona. Al final son un grupo, tienen que reunirse, revisar que los ejercicios están bien o que por lo menos hicieron un formato en el que todos están cumpliendo las mismas características, ¿sí? Y después envían. No puede ser que dicen, no, ese ejercicio no hice yo y por lo tanto no sé de qué se trata. ¿Sí? Y lo mismo pasa ahora. Si les pido hagan el ejercicio y les dije, pónganse de acuerdo entre todos, conversen, y si no pueden, bueno, pues ayúdense. Entonces, pues, si no van a hacer eso, no tiene sentido hacer grupos. Entonces, eso querría decir que para el próximo semestre el trabajo tendrá que ser personal. Sí, bien. Entonces, el ejercicio está aquí solucionado, ¿sí? Esta es la forma o la integral que hay que resolver para el caso A y esta es la integral o forma de resolver para el caso B. ¿Sí? Y una vez que lo resuelven, el resultado, ¿sí?, que se obtiene es los 6 menos 6,37 en la dirección a sub z, tal como está aquí, ¿sí? Entonces, por favor, eso lo revisan. Ustedes tienen el acceso al pizarrón. Sí, entonces revisan simplemente. Aquí está ya muy simplificado cómo sería el cálculo. Simplemente tienen que recordar cómo se ponen los vectores de posición y eso reflejarlos en las integrales. Hacen el proceso de integración y llegan al resultado. ¿Sí? Entonces no habría novedad. Bien, ¿qué nos queda por estudiar el día de hoy? Sí, 7. A ver. ¿Y qué vamos a ver? Hoy vamos a ver lo que es la ley de Ampere. Sí, ley de Ampere. Listo, entonces, como les mencioné, entre las personas que ayudaron a desarrollar este campo o el estudio del campo magnético estaba también Ampere. ¿Sí? Em, precisamente en nombre de él es que esta ley sí se denomina la ley de Ampere. ¿Qué nos dice la ley de Ampere? ¿Sí? Básicamente, lo que nos dice es que la integral de línea cerrada la integral de línea cerrada del campo magnético alrededor de una trayectoria es igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. ¿Sí? O de esta forma, la integral de línea de H sobre cualquier trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conductor que transporta una corriente y nosotros calculamos H a través de una trayectoria cerrada, es decir, nosotros escogemos la trayectoria, ¿sí? Y a través de esa trayectoria calculamos H, ¿sí? Esta integral va a ser igual a la corriente que está siendo encerrada por dicha trayectoria. Entonces, asumamos que tenemos este conductor que lleva una corriente I. Si yo tomo, por ejemplo, esta trayectoria circular, que de alguna manera abraza o engloba a la corriente I, el resultado de esta integral va a ser la corriente encerrada. ¿Sí? Si por otro lado decido tomar una trayectoria que tenga una forma como esta, cuadrada, ¿sí?, o rectangular, ¿sí?, si esta engloba totalmente a la corriente I, el resultado de la integral de H a través de esta trayectoria cerrada me va a dar la corriente, también la misma corriente. A pesar de que son trayectorias distintas, ¿sí?, nos van a dar la misma corriente porque ambas están englobando, ¿sí?, a la corriente I. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, la trayectoria C, que de alguna manera corta al conductor, es decir, miren que en el caso A, voy a hacer un corte visto desde acá, ¿no?
voy a hacer un corte y sería este el conductor. Y por aquí está entrando una corriente o circulando una corriente I. ¿Sí? Voy a ponerle un punto para que indique que la corriente I ingresa. Si yo tomo una trayectoria cerrada de esta forma, como la que estamos viendo aquí, ¿sí? Ya. Si yo tomo una trayectoria cerrada alrededor de este, que sea también circular y que esté en este sentido, la integral de H a lo largo de esta trayectoria A va a darme la corriente I. Aquí es la misma cuestión. Si yo tengo el conductor que lleva la corriente I, solo que ahora tomo una trayectoria cuadrada en vez de circular, ¿sí? Y en este sentido, también voy a tener la corriente I. Ahora este caso C es básicamente, este es el conductor, aquí tengo la corriente I, pero mi trayectoria la estoy tomando de esta forma, ¿sí? Es una trayectoria que viene así. Y también es una trayectoria cerrada, también cumple con esa condición. Pero como ustedes ven, con esta trayectoria cerrada, no tomo o no englobo a toda la corriente I, sino solo englobo a una parte. Por lo tanto, el resultado de la integral de h punto de L a través de esta trayectoria C no va a ser la corriente I completa, como en los casos A y B, sino va a ser un porcentaje de la corriente I, ¿sí? Correspondiente al porcentaje de lo que me engloba esta trayectoria cerrada respecto del conductor. ¿Sí? Eso es lo que me dice básicamente la ley de Ampere. Entonces, desde el punto de vista matemático, es una integral de línea de h punto de L, en donde el de L representa la trayectoria L, ¿sí? Que sería esta trayectoria cerrada que es un círculo, esta trayectoria cerrada que es un cuadrado, o esta trayectoria cerrada, bueno, que es una forma cualquiera. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la corriente encerrada por esta trayectoria. Eso es lo que me dice la ley de Ampere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la podríamos usar a la ley de Ampere? Una forma de usarla es, yo conozco H, ¿sí? Es decir, de alguna manera, por ejemplo, conozco cómo es el campo magnético, por ejemplo, alrededor de este conductor. ¿Sí? Asumamos que por alguna forma yo conocí cuál es el valor de H. Tomo una trayectoria cerrada y podré encontrar la corriente equivalente, ¿sí? Esto inclusive se puede aplicar de otra forma, es decir, miren, si yo tuviera varios conductores, ¿sí? Aquí corriente entrando, aquí corriente saliendo, por aquí corriente entrando, ¿sí? Es decir, asumamos que aquí tengo I menos I y 2I. Y como resultado de estas tres corrientes, yo conozco, por ejemplo, el campo magnético en cualquier punto alrededor. Si yo conozco H alrededor, si yo tomo una trayectoria cerrada, que puede ser cualquiera, una trayectoria cerrada, sumamos L aquí, ¿sí? L, perdón. Si yo hago la integral de H punto de L a través de esta trayectoria, yo voy a tener la corriente encerrada. ¿Y cuál es la corriente encerrada? Sería la corriente encerrada equivalente que da lugar a este H, que en este caso podría ser I más I, 3I menos EI, que está en dirección contraria, ¿sí? Entonces, la integral aquí debería darme, por ejemplo, I más I, 3I menos I, 2I. ¿Sí? Eso me debería dar como resultado. Esta es la forma, digamos, directa de aplicar la ley de Ampere, así como lo hacíamos con la ley de Gauss. Si en la ley de Gauss conocíamos el campo eléctrico producido por una distribución de carga y hacíamos la integral de superficie cerrada alrededor de esa distribución de carga, podía encontrar la carga total encerrada. No conozco la distribución, pero sí la carga total. Acá también puede que no conozca la distribución de corriente, ¿sí? Inclusive aquí hasta pudo haber existido una densidad superficial de carga o volumétrica, un J, ¿sí? Pero si yo conozco el campo producido por todas estas y hago una integral de línea cerrada, bueno, pues tendré la corriente equivalente, ¿sí? Que produce dicho campo alrededor de todas ellas. Sin embargo, la manera, digamos, la forma a veces de aplicar la ley de Ampere es lo mismo que, o el equivalente a lo que hacíamos con la ley de Gauss. En la ley de Gauss nosotros la utilizábamos, acuérdense que la ley de Gauss era integral de superficie cerrada de punto de S es igual a la carga encerrada. Entonces, ¿cómo la utilizábamos? Más bien nosotros
a veces conocíamos la distribución de carga y queríamos conocer cuánto vale D. ¿Sí? Y tenía sus ventajas y desventajas. Sus desventajas era que no me daba el vector D, sino me daba el D de magnitud, ¿sí? Porque se pierde el sentido vectorial cuando hace producto punto. Y adicionalmente tendríamos que encontrar una superficie cerrada S que tenga ciertas condiciones de simetría. Aquí pasa lo mismo. Puede que en determinado momento nosotros conozcamos la corriente, la distribución de corriente y queramos calcular H. Para lograr eso, también deben cumplirse ciertas condiciones, tal como pasaba con la ley de Gauss. ¿Sí? En primer lugar, ¿cómo se evalúa una integral de línea? ¿Sí? Recuerden que la integral de línea es h de L, en donde este de L es vector. Y si es vectorial, necesariamente tiene una dirección y una magnitud. ¿Sí? Y esto está relacionado con la forma o la dirección que tiene la trayectoria cerrada. ¿Sí? Porque la trayectoria cerrada puede tener esta dirección que estamos viendo aquí en A, que es, si lo vemos de frente, sería en la dirección de las agujas del reloj, o puede también estar en contra de las agujas del reloj. ¿Sí? Y esa sería la dirección del DL. Entonces, dependiendo de la dirección que tenga el DL, nosotros tendremos que escoger el signo de la corriente I. Y está dada por esta regla, ¿no es cierto? Donde se dice que la corriente se define positiva cuando fluye en la dirección de avance de un tornillo derecho que se gira en la dirección en la cual se recorre la trayectoria cerrada. Una forma más sencilla de decirlo. Si mi trayectoria cerrada es, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Yo utilizo la ley de la mano derecha y digo, bueno, si yo pongo los dedos de mi mano derecha en la dirección en la que se está cerrando mi trayectoria cerrada, entonces, ¿cómo le digo? Asumamos que estos son los dedos de su mano, los dedos, ¿sí? Si yo los pongo en el mismo sentido, ¿hacia dónde queda el pulgar? Entonces el pulgar, en este caso, quedará hacia acá, ¿no es cierto? Este sumamos que es el dedo pulgar, ¿sí? Quedará hacia acá. Si la corriente tiene la misma dirección que el dedo pulgar, entonces es positiva. Pero si el dedo pulgar apunta hacia acá y la corriente está saliendo, entonces tendría que poner el signo negativo aquí. Ojo con eso, ¿sí? Esto nos relaciona o nos da el signo que deberá tener la corriente cuando apliquemos la ley de Ampère, ¿sí? Nuevamente está relacionado con la forma o con la dirección que tiene, ¿sí? La trayectoria cerrada que nosotros escojamos. Entonces, si usualmente se conoce la corriente, la ley de Ampère se puede utilizar para determinar el valor de H. ¿Cuáles son las condiciones de simetría? Es decir, ¿bajo qué condiciones yo puedo lograr? ¿Sí? Si la ley de Ampère me dice que la integral de H.dl es igual a la corriente, ¿bajo qué condiciones yo puedo despejar el valor de H de esta integral? ¿Sí? Debido a que aquí tenemos un producto punto, ¿sí? Entonces la primera condición, ¿sí? La primera condición, tendríamos que lograr que el producto punto se haga 0 o se haga 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos que el producto punto sea 0 o 1? ¿Sí? Logramos que el producto punto sea 0 si H y DL son perpendiculares. Y logramos que sean 1 si H y DL son paralelos. ¿Sí? Son paralelos. Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar una superficie, perdón, en este caso una trayectoria cerrada que cumpla con cualquiera de estas dos condiciones. Si cumple que es 0, entonces simplemente en esa dirección no va a haber el valor de H. Y listo. Se implica que H será igual a 0. Perfecto. Y ahora si logramos que entre H y el de L sean paralelos, entonces lo que obtendremos es que este producto punto
se convierta en una integral de línea cerrada de h de L. Es decir, se pierde ya el sentido vectorial, ¿sí? Y ya no tenemos un h vector, sino tenemos un h en la dirección en la que estos dos fueron paralelos, ¿sí? No le voy a poner el nombre, pero bueno. Aquí asumamos por esto que fue en dirección X. Entonces tendremos un h de X en el dl de X, ¿sí? Y esto será igual a la corriente I. Entonces, ahora lo que necesitamos es sacar a esta corriente I, a este campo H de la integral. Entonces, para lograr eso, necesitamos cumplir con una segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Es que H, o esta componente de H, siempre sea constante, ¿sí? Si H, en este caso de X, es igual a constante, ¿qué implica? Implica que yo puedo sacarla de la integral y me quedaría un H de integral de línea cerrada del dl de X es igual a la corriente, con lo que yo ya podré calcular el valor del H, que sería I sobre la integral de línea cerrada del dl de X. Y la integral de línea cerrada del dl, ¿qué sería? El perímetro de la trayectoria cerrada que yo tomé. ¿Sí? Simplemente sería eso. Y obviamente, si h no es constante, nunca lo podré sacar de la integral y por lo tanto no podré utilizar la ley de Ampère para resolver este problema. De igual manera, si es que h y dl no cumplen con las condiciones de que sean perpendiculares o paralelos, quiere decir que el producto punto no lo podré resolver. Y por lo tanto, la ley de Ampère no podrá ser utilizada para calcular el valor de h. ¿Sí? Entonces, esas son las limitaciones de la ley de Ampère para el cálculo de h, que se deben cumplir, bueno, básicamente las condiciones que están acá. En cada punto de la trayectoria cerrada, h debe ser tangencial o normal a la trayectoria. Y adicionalmente que h debe tener el mismo valor en todos los puntos de la trayectoria donde h es tangencial. ¿Sí? A veces puede ser que no se conozca cómo se comporta h, porque al final lo que me está diciendo es que de alguna manera yo debo conocer cuál es la dirección de h para poder escoger el dl, porque el dl lo escogemos nosotros, o lo que es lo mismo, la trayectoria cerrada la escogemos nosotros. Nosotros escogemos si la trayectoria cerrada es un círculo, si nosotros escogemos si la trayectoria cerrada la queremos como un cuadrado, como un rectángulo, ¿sí? O una forma cualquiera. Entonces, la forma de saber cuál escoger o qué trayectoria cerrada escoger, de alguna manera nos obliga a que conozcamos cómo es h, ¿sí? Para escoger ese tipo de trayectoria tangencial o normal. Y el valor de h a veces se lo puede obtener mediante la ley de la mano derecha, porque como la corriente, acuérdense que en este caso la corriente es dato, y si la corriente es dato, con la ley de la mano derecha yo ya podría tener una idea en qué dirección va h, ¿sí? O utilizar la ley de Biot-Savart. No resolver la ley de Biot-Savart, sino utilizar. Porque acuérdense que la ley de Biot-Savart me da el valor de h como un I de L cruz A sub R sobre 4pi R al cuadrado. Si yo logro calcular el producto cruz sin llegar a la integral, yo ya tengo el valor o la dirección en la que va a estar h. O si no, recuerden lo que hicimos ayer. Miren que el día de ayer, cuando estábamos en el ejercicio de la línea de carga, solamente calculando este producto cruz, ya sabíamos que h va a estar en la dirección a su phi. Y después venía el proceso de integración. Y de hecho, en los casos más complicados, resulta que no se pueden integrar las funciones que se obtienen aquí. Y ese es el peor de los casos. Bueno, en realidad, un caso que puede ocurrir, que no se puede integrar a mano o analíticamente. Entonces, cuando eso sucede, bueno, se integra de forma numérica y se acaba el problema. Nosotros en este caso no tenemos acceso a un computador para hacer la integración de forma numérica. O a veces, por ejemplo, ahora ustedes sí tienen acceso al computador, pero posiblemente no conocen los métodos numéricos que nos permitan calcular estas integrales. Sí, entonces hay dos formas de conocer la dirección de h. O aplicamos la ley de Biot-Savart hasta este punto y con eso ya reconocemos cuál es la dirección que tiene, o directamente, si conocemos
el I, que es un dato, ¿sí? Entonces, utilizando la ley de la mano derecha, conocemos cuál es el valor de H o la dirección de H, ¿sí? Y hagamos nuevamente el caso del filamento infinito, utilizando la ley de Ampère, ¿sí? Y vamos a ver que en este caso el problema se vuelve bastante sencillo de resolver, ¿sí? Entonces, ley de Ampère, pongamos nuevamente un ejercicio. Listo. Entonces, miren, nuevamente nos volvemos al caso de una línea infinita, infinita con corriente y filamentaria. Filamentaria. Listo. Entonces, aquí, acuérdense que lo que tenemos, la integral de h punto de L es igual a I. Y conocido es dato, ¿sí? Que busco H, pero en el intermedio tengo que conocer cuál es el de L, ¿sí? Entonces, el tema aquí es ¿cuál trayectoria cerrada escoger? Esa es la pregunta, para poder resolver el problema. Para resolver ese problema, ¿sí? Si yo aplico la ley de la mano derecha, ¿qué conozco? Miren, si yo tengo la corriente, aplico la ley de la mano derecha, yo sé que H va a estar en esta dirección o va a ir formando círculos concéntricos. Es decir, yo sé que H va a ser un H de phi en la dirección A sub phi. Listo. Entonces, ahora sí, respondo a la pregunta, ¿qué trayectoria debo escoger? Sí, mi trayectoria cerrada debe ser o perpendicular a sub phi o tiene que ser paralela a sub phi. Y ahora, una trayectoria perpendicular a sub phi. A esto podría tener una trayectoria que venga de este lado, que sería aquí formando 90 grados. ¿Sí? O una que salga hacia afuera, que ahí también está formando 90 grados. Pero, ¿qué tiene? ¿O por qué no escoger cualquiera de estas dos? Imagínense que para una que salga hacia afuera y forme 90 grados, ¿cuál sería? La A sub rho. Esa sería una opción, pero ¿por qué no me conviene coger una A sub rho? Acuérdense que la A sub rho, qué tipo de trayectoria forma? ¿Sí? ¿Se acuerdan, Carlos? ¿Qué tipo de trayectoria formarías con un A sub rho? Oh. Carlos Yepes. Están todos dormidos. Listo. Entonces, Danilo Ceballos. Buenos días, sí, buenos días, ingeniero. La trayectoria que se podría generar sería una línea recta que vaya desde el origen. Pero si es una línea recta que va desde el origen, no es trayectoria cerrada. Eso no es una trayectoria. Claro, no es trayectoria cerrada, es una línea. Y tenemos que formar trayectorias cerradas. Entonces, Entonces podríamos usar el en dirección a su no, fin. no, no. ¿Cómo es la trayectoria cerrada que forma el A sub rho? Si yo pongo un rho fijo y doy la Ah, vuelta, ¿qué obtengo? sería una superficie circular. Ya, es una superficie circular. Listo, gracias. Ya. Ya. Y si yo a este lo mantengo, ¿sí? Y quiero solamente una trayectoria, no quiero la superficie, estaría haciendo algo así. Un círculo que hace esto. Esta sería la trayectoria cerrada con A sub rho. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué no me conviene A sub rho? Que podría ser una trayectoria perpendicular. Porque si tomo este A sub rho, estoy eliminando H. Acuérdense que el producto punto va a hacerse 0 y elimino H. Entonces al final tampoco me conviene. ¿Sí? Entonces debo buscar otra trayectoria. Busquemos ahora una trayectoria perpendicular. ¿Cuál es la trayectoria perpendicular? La trayectoria paralela a su phi sería una trayectoria en A sub phi. ¿Y cuál es la trayectoria en A sub phi? Es esta misma. ¿Sí? Esta misma, es decir, aquí ahora está saliendo el A sub phi. ¿Y cuál es la trayectoria? Ahora es este círculo, pero cuyo eje es el mismo conductor. Sí, entonces la trayectoria sub phi. Entonces, ¿qué tomo como trayectoria cerrada? Un círculo de radio rho con eje en el conductor. En el conductor, pongamos. Listo, y es la que está en azul. Y ahora sí, habiendo identificado ambos, ya puedo aplicar la ley de Ampere. ¿Cómo me quedaría? De Ampere. Sí, me quedaría que la integral de línea cerrada de H punto dl es igual a la corriente encerrada. Acuérdense que el dl tiene que tener una dirección. Ahora yo voy a escoger si esto que está en azul es la trayectoria cerrada L, que yo la llamo L, y yo le escojo en esta dirección, y entonces aquí estará mi dl. ¿A qué es igual mi dl? Sí, entonces esta integral de línea cerrada de H punto. El dl, ¿a qué sería igual si yo estoy utilizando este dl? Sería un d phi en la dirección A sub phi. Si yo tomo esta dirección, aplico la ley de la mano derecha, o cierro en esa trayectoria, cierro mi mano, ¿sí? Mi dedo pulgar va hacia arriba, reviso la corriente, el DL, el I también está hacia arriba, entonces aquí mi I va a ir necesariamente positivo. Mi trayectoria cerrada engloba totalmente al conductor, sí, por lo tanto es I completo, ¿sí? La I encerrada completa. Respecto de H, yo ya sé que es un H de phi en la dirección A sub phi. H de phi en la dirección A sub phi. Y resuelvo. Entonces esto me queda la integral de línea cerrada. A phi punto A phi me da 1. Entonces aquí me quedaría el H de phi de phi es igual a la corriente encerrada. Respecto de la magnitud de H, ¿sí? Nosotros analizamos y alrededor de toda esta trayectoria que hemos tomado, el H de phi se mantiene constante, porque sabemos que H es una función de 1 sobre R al cuadrado. Y si yo mantengo el R fijo, ¿sí? Entonces la magnitud de H se va a mantener fija. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Quiere decir que aquí, ahora yo ya podré sacar, sé que H se mantiene fijo y aquí me quedaría la integral de línea cerrada del d phi. Esto sería a la corriente I, porque la corriente que encierro es la corriente I. Por lo tanto, H de phi, bueno, si quieren lo resuelven antes o lo resuelven después, que sería igual. Esto sería la integral de línea cerrada, ¿en qué se convierte? En la integral desde 0 a 2pi, porque a phi le doy la vuelta desde 0 a 2pi y cierro la trayectoria, ¿no es cierto? Y esto se convertiría en h de phi por 2pi. Aquí es rho de phi. Así que aquí es rho de phi. Rho de phi, y es 2pi rho. Y esto sería I. Por lo tanto, el h de phi es igual a I sobre 2pi rho. Con lo que me queda que el h es igual
al h phi en la dirección a sub phi, por lo que es lo mismo I sobre 2 pi rho en la dirección a sub phi. Y ya. ¿Cuántos pasos? Difíciles, ninguno. Análisis, uno, tal vez, donde se puedan complicar. Pero difíciles, ninguno. Y el resultado, 1 sobre 2 pi rho, que coincide con lo que obtuvimos para el caso de una línea infinita, I sobre 2 pi rho. Que, claro, si ustedes comparan el trabajo realizado en ambos casos, ¿sí? Es bastante diferente. Ayer, para llegar a esa conclusión, resolvimos el primer caso, luego tuvimos que aplicar algunas consideraciones respecto del infinito y llegamos a esta respuesta. ¿Sí? Entonces, el proceso, si lo hacíamos por la ley de Biot-Savart, era un poco más engorroso, había que tener cuidado con los productos cruces, luego resolver integrales, ¿sí? Y con eso llegábamos al resultado. En cambio acá, no. Aquí básicamente lo que hay que saber es cómo se calcula el perímetro de este círculo, que es 2 pi radio. Y eso es lo que tenemos, 2 pi radio y sobre 2 pi radio a su fin. Sencillo, muy sencillo utilizar la ley de Ampère para resolver problemas simétricos. Y en general, ¿cuáles son los problemas simétricos? ¿Sí? Típicos, ¿sí? Que se pueden resolver con la ley de Ampère. Problemas típicos. ¿Sí? Entonces, los problemas típicos, un momentito, los problemas típicos que podemos resolver con la ley de Ampère, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para decirles, problemas típicos que podemos utilizar o que podemos resolver con la ley de Ampère. ¿Sí? Primero, filamentos. No, bueno. Serían conductores con corriente filamentaria. Filamentaria. ¿Sí? Pero en este caso en configuración infinita, ¿sí? Infinitas. Es decir, como el que acabamos de resolver. Ese sería uno de los casos típicos. Otro caso que también se puede resolver con la ley de Ampère, ¿sí? Conductores cilíndricos, conductores cilíndricos infinitos, con corriente de tipo lineal. ¿Sí? Esa sería otra de las opciones. Otra de las opciones son superficies infinitas con corriente K. Esa sería otra opción. ¿Sí? Y bueno, básicamente estos tres. Y a veces la unión de estos, ¿sí? En un caso que tengan, por ejemplo, un conductor infinito con una superficie infinita. ¿Sí? Se calcula el de cada uno de ellos y luego se lo suma. ¿Sí? Pero básicamente estos tres son los casos que se pueden resolver con la ley de Ampère. ¿Sí? Entonces, veamos uno de ellos. ¿Sí? Veamos el cable coaxial. Un cable coaxial de longitud infinita, así mismo. Entonces, veamos cómo lo resolvemos. Este cable coaxial. Así mismo hagamos como ejercicio. ¿En qué consiste un cable coaxial? ¿Sí? Ya habíamos hablado de los cables coaxiales en el campo eléctrico. Ahora, antes de que sigamos, esto también es interesante.
Miren qué está pasando con el campo magnético. ¿Sí? Voy a copiar nuevamente. Y Edison, contigo conversemos. Ya. Aquí está la distribución del campo para una línea infinita y básicamente son círculos alrededor del campo, alrededor de la corriente. ¿Cómo es el campo eléctrico de una distribución lineal de carga? Eh, Sería en la misma dirección de Z. A ver, mira en tus apuntes. Y es igual a 2 pi rho en la dirección a sub phi. Ya, ¿cuánto vale E para una distribución de carga lineal? Era rho sobre 2 pi epsilon sub 0 por A en la dirección A sub Y. Pero por rho en la dirección a sub y. Ya, y si tengo en un punto cualquiera, ¿en qué se convierte? A sub rho. Ya, a sub rho. Listo, gracias. Ya, miren, ¿qué características tienen entre ellas? Miren que E, mientras que H tiene esta forma circular, E, en cambio, sale así. Así es E. Y H es el que está pintado en negro. ¿Sí? H es el que está pintado en negro y tiene esta dirección. Se observa que aquí entre ellos son perpendiculares. Perpendiculares. Es decir, H y E son perpendiculares entre sí. ¿Por qué quiero que analicen este caso? Porque vamos a hacer ahora el conductor o el cable coaxial y vamos a analizar el mismo, o vamos a realizar el mismo análisis que pasa con E y que pasa con H. Y vemos o analizamos si es que siguen siendo perpendiculares. ¿Ya? Listo, hagamos este. Este es el cable coaxial, ustedes ya lo conocen, usualmente tiene un conductor en la parte interna, ¿sí? Y un conductor en la parte externa y en el centro tiene un aislante, ¿sí? Por ahora, como todavía no definimos cómo se comporta el material dentro o los materiales dentro de un campo magnético, vamos a asumir que la permeabilidad del material que está entre los dos conductores es igual al aire, ¿sí? Entonces es igual a nu sub 0. Entonces por aquí tenemos nu sub 0 como permeabilidad. ¿Cómo es el campo magnético de esto? ¿Qué pueden hacer? Podemos utilizar la ley de Ampère, podemos utilizar la ley de Coulomb. Ya les mencioné que la ley de Ampère es más sencilla para estos casos. ¿Sí? Perdón, la ley de Ampère o no la ley de Biot-Savart. La ley de Ampère en este caso es más sencilla, así que es la que vamos a utilizar. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Yo tendré que analizar la integral de h punto dl igual a I. ¿Sí? A ver, miren que el conductor interno tiene un radio A, el conductor externo tiene un radio B en su cara interna y C en su cara externa. ¿Sí? Es decir, en este caso no estamos hablando de conductores, no estamos hablando de conductores de tipo, por ejemplo, aquí de tipo superficial, o no estamos pensando en una superficie, sino estamos hablando de un conductor que tiene un determinado espesor. Ambos tienen un determinado espesor. Sí, entonces lo vamos a resolver por la ley de Ampère. Y es obvio que si estamos cambiando de medio, aquí tenemos conductor, aquí tenemos aire y aquí tenemos conductor, el campo magnético que se va a producir va a ser distinto. ¿Sí? Debido a cada uno de ellos. Entonces, para aplicar la ley de Ampère, en este caso tenemos que dividir las regiones, ¿sí? Dividir por regiones.
Entonces, yo voy a tomar varias trayectorias cerradas, ¿sí? Entonces voy a tomar una trayectoria cerrada aquí, adentro. Voy a tomar una trayectoria cerrada acá. Sí, control Z. Ya, esta va a ser la segunda trayectoria cerrada. Aquí tendría la tercera trayectoria cerrada. ¿Sí? Esta que va a ir por la mitad, digamos, del conductor este. Y una que vaya por fuera. Sí, una que vaya por fuera. Pregunta, Eric Pinto, ¿por qué crees que tomo trayectorias de tipo circular directamente sin preguntarles o sin hacer un análisis previo? Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Pues esta de aquí voy a llamar L1, L2, L3 y L4. ¿Qué fue? Diría que es por el campo magnético, por cómo está lo que es circular. Del campo magnético. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? O sea, ya que la corriente está, o sea, por la ley de la mano derecha, se puede decir que la dirección de cómo va el campo magnético es así. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si aplicamos la ley de la mano derecha, miren que en este caso, y en general en los conductores de tipo coaxial, sí, por el conductor interno la corriente ingresa y por el conductor externo la corriente sale. ¿Sí? Si nosotros consideramos solamente el conductor interno, pues sabemos que por la ley de la mano derecha el campo va a tener esta dirección. Así que sí, por eso tomo yo esto. O si no, viendo lo que tuvimos del ejercicio anterior, tomando ese como ejemplo, puedo hacer esto de acá. Entonces, pongámosle para trayectoria cerrada L1. ¿Cuál es la trayectoria cerrada L1? Esta que está dentro del conductor pequeño. Sí, para trayectoria cerrada L1. Sí, si yo tomo un círculo, yo le puedo poner que el radio de este círculo, que sería esto, lo voy a llamar ρ. Entonces digo para ρ menor que A. ¿Qué quiere decir ρ menor que A? Que esta trayectoria cerrada puede estar prácticamente en cualquier lugar dentro del conductor. ¿Sí? Es decir, esta trayectoria cerrada que yo he tomado L1 puede estar aquí, puede estar más acá afuera, ¿sí? Y o si no, puede estar casi tomando el valor completo del conductor interno. Sí, dependiendo del valor de ρ. Yo solo sé que es menor que A. Cualquier valor entre 0 y A. Bueno, en realidad sería básicamente para ρ, que no puede llegar a ser 0, ¿sí? Y tampoco puede llegar a en cualquiera de estos lados. Para ese sector yo voy a aplicar la ley de Ampere, ¿sí? Entonces, si para ese sector yo aplico la ley de Ampere, me quedaría que H de phi, A sub phi, punto, un ρ de phi, A sub phi, es igual a la corriente encerrada, ¿sí? Del lado izquierdo no tengo problema. Simplemente me va a quedar que el h de phi integral de 0 a 2pi de ρ de phi. Y esto es igual a la corriente encerrada. Ahora sí, pregunta. ¿Para quién le pregunto? Para los que van más abajo. Vámosle preguntando a Juan Montenegro. ¿Qué dirección o qué signo le pongo a la corriente encerrada? ¿Positivo o negativo? Juan. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí me escucha? Sí. Yo lo pondría negativo. ¿Por qué? Por la ley de la mano derecha.
A ver, ¿cómo lo explicas? En la dirección en la que está dando haría que el pulgar se vaya en la dirección contraria a la... ¿Seguro? A ver, revísale. Mira, ve, aquí está. Ahí está en esta dirección. Acá lo voy a poner. Está así y está así. Hacia abajo y hacia arriba. Listo. Entonces, si en esa dirección, ¿hacia dónde debería estar la corriente? corriente en O sea, dirección ¿dónde? Perdón, si yo tomo esa trayectoria, ¿hacia dónde va tu dedo pulgar? hacia dentro de la pantalla. ¿Y cómo está la corriente? Ah, también hacia dentro. Ya, entonces, ¿qué signo debe tener? Ah, es que me confundí con el conductor externo. Debería ser positivo. Ya, chévere. Primera cosa. Segunda cosa, contigo mismo. ¿Cuánta corriente yo estoy encerrando con esa trayectoria cerrada? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuánta corriente estoy yo encerrando o cuánta corriente se encierra con esa trayectoria cerrada? ¿Mm? A ¿Toda ver, la corriente? son las, son las 10 de la mañana. Tienen 5 minutos. Tómense un café, entre ustedes hablen y me dan la respuesta después de los 5 minutos. ¿Ya? Listo. Nos vemos en 5 minutos. Entre ustedes sí pueden hablar, ¿no? Compañeros, creo que ya logré sacar la parte de la corriente interna basándome en el concepto de la densidad superficial. ¿Me podrían confirmar si lo que les digo están de acuerdo? Yo lo que hice es sacar y la corriente total es igual a J por la superficie, que en este caso sería 2 por pi por a cuadrado. Y la segunda corriente es J por 2 pi por rho cuadrado. Como J la asumí como constante porque es el mismo conductor, simplemente igualé J y de ahí despejé y convertí la corriente encerrada interna en función de la corriente total. Me salió que la corriente total es igual a rho cuadrado sobre a cuadrado. Me diste una idea y ahorita voy a intentarlo por eso.
Listo. A ver, sigamos. Escuché lo que dijo su compañero y es cierto. Si ustedes tienen esta corriente I que circula a través de la sección transversal del conductor, quiere decir que implícitamente también hay un J, porque hay una corriente a través de una sección transversal, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen este conductor a través del cual circula una corriente I, y este conductor tiene una sección transversal, pongámosle A sub C de conductor, quiere decir que J no es más que I sobre A sub C, ¿sí? Que en este caso, ¿qué sería igual? A la corriente I, ¿cuánto es el área de la sección transversal de este conductor? Sería 2 pi A, ¿sí? 2 pi A. No, perdón, esta es área de sección transversal. Sería I sobre pi por A al cuadrado. Este J, ¿sí? Es el mismo en todo el conductor, es decir, en cualquier punto del conductor, el valor de J sigue siendo el mismo. Y este concepto es el que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, una trayectoria cerrada de este tamaño, ¿sí? Y yo sé que el radio de esta trayectoria cerrada es ρ, ¿cuánto es la corriente que yo tengo a través de esta superficie? ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente? Entonces, nuevamente, ¿cómo calcularía en este caso la corriente encerrada en esta trayectoria cerrada ρ? ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar el valor de J, ¿sí? Por el área que tiene esta, o por el área que se forma debido a esta trayectoria cerrada, que sería el área de la trayectoria cerrada, ¿sí? Vámosle el área de Ampere, pongámosle. ¿A qué sería igual esto? J, que vale I sobre pi por A al cuadrado. Y el área de Ampere, ¿cuánto sería esta área? Bueno, pues sería pi por ρ al cuadrado, ¿sí? Porque el radio que tiene esta de aquí es ρ, ¿sí? Acuérdense que, en cambio, el radio del conductor es A. Y esta es la cantidad de corriente que está siendo encerrada por esta superficie de Ampere, por esta trayectoria cerrada de Ampere. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría la corriente encerrada? Me quedaría I multiplicado por pi con pi se van, ρ al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, aquí me quedaría h de phi, 2 pi ρ es igual a I ρ al cuadrado, A al cuadrado, con lo que me quedaría ya haciendo todas las simplificaciones del caso y definiendo h como vector, ¿sí? Me quedaría básicamente ρ sobre 2 pi a al cuadrado por i. ¿En qué dirección? En la dirección a sub phi. ¿Sí? ¿Qué observamos? Que el valor de h, ¿sí? Va a ir aumentando conforme la trayectoria la hagamos más grande, ¿sí? En el límite, en cuando la trayectoria alcanza el valor de A, ¿sí? Aquí ρ se convertiría en A y nos quedaría I sobre 2 pi A sub phi, que es el valor que tenemos para un conductor. ¿Sí? Lo que nos dice esta de aquí, de esta expresión, ¿sí? Básicamente es que el valor del campo magnético, ¿sí? Va a ir aumentando conforme nosotros nos vamos alejando más y más del centro del conductor. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo básicamente. ¿Sí? Y que cuando la trayectoria cerrada que yo tomo es muy cercana a cero, básicamente se convierte en un punto, el campo básicamente llegará a un valor cercano a cero. Sí, eso es lo que me está diciendo. Listo, ahora hagamos para la otra región, para L2. ¿Sí? Es decir, ahora estoy con esta trayectoria de aquí, entre ambos conductores.
Esto implicaría que ahora ρ puede valer a ρ hasta b. En este caso, nuevamente resuelvo la ley de Ampere y me quedaría que la integral de h de phi a de phi punto ρ de phi a su phi es igual a la corriente encerrada, en donde este h de phi integral de directamente integral de 0 a 2 pi de ρ de phi es igual. ¿Cuánta corriente estoy encerrando con esta trayectoria? Si la trayectoria está prácticamente en A, encierro toda la corriente I. Y si la trayectoria está prácticamente en B, sigo encerrando la misma corriente I. ¿Sí? Y si analizo, debido a que tiene el mismo sentido que en el caso anterior, la corriente I sigue siendo con signo positivo. Y básicamente H, ¿sí? H, ¿a qué sería igual? Básicamente H es igual a I sobre 2 y ρ a su phi. ¿Sí? Acuérdense que H está en amperios sobre metro. Amperios sobre metro. ¿Sí? Y básicamente lo que me dice es que el campo magnético fuera del conductor se comporta igual que el campo magnético de un conductor filamentario. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora vamos hacia el L3. ¿Sí? Entonces pongamos aquí. Para L3. Esto implicaría que estamos desde B. Sí, desde B. Menor que ρ, menor que C. Es decir, estamos en este conductor. Acuérdense que aquí es B y aquí es C. Tal como está el gráfico. Nuevamente, aplicamos la ley de Ampere. Integral de h de phi a su phi punto ρ de phi a su phi es igual a la corriente encerrada. Esto del lado de acá no ha cambiado. Integral de 0 a 2 pi de ρ de phi es igual. Ahora sí, nuevamente, ¿cuánta es la corriente encerrada? ¿Sí? Preguntémosle a una señorita, Tamara. Ya. ¿Cuánto es la corriente encerrada en este caso? En este caso estamos con una trayectoria que viene aquí, ¿no? Algo así como la que estamos aquí. Y además tiene este sentido. Listo, Tamara. Buenos días, Inge. Buen día, por favor, prende su cámara y respondamos. Ya. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Disculpe. La pregunta es, ¿cuánto es el valor de la corriente encerrada para este caso L3? Sería... lo mismo que la anterior. ¿Cuánto? Sería I de L al cuadrado sobre A cuadrado. Y por Y que multiplica L cuadrado sobre A cuadrado. ¿qué es L? L sería... Ay, no, perdón. Sería Rho. Disculpe, me equivoqué. Ya. ¿Por qué crees que esta es la corriente encerrada? Sería porque primero depende de Rho, porque se supone que es diferente, ¿no? O sea, tiene otra longitud.
Ya. Y A ver, primero analiza. Si tú tomas esta trayectoria que está aquí, ¿cuántas corrientes estás encerrando? serían dos. ¿Estás encerrando a esta corriente I de aquí? El que va por el conductor interno. No. ¿Por qué no? Sí, mira, está alrededor de ella. Ah, ¿Sí o no? o sea, sí está alrededor, pero no está como que delimitada Ya. por B o algo así, B y C sería. A ver. Aquí hay un error tal vez de concepto por parte de ustedes. Y tal vez yo tengo que explicar mejor. Gracias, Tamara. Ya. Ya. Esto es lo que está sucediendo. Sí, voy a poner en rojo ahora la superficie. Perdón, la trayectoria cerrada. Esperando que salga bien. Bueno, por ahí. Ya. Vamos a ver el tiempo. Ya. A ver, esta es la trayectoria cerrada. Esta que está aquí. Va por, en realidad va por en medio. O básicamente está entre los radios B y C. Sí, pero es esta que está en rojo que estoy en este momento dibujando. Si ustedes se fijan, esta trayectoria cerrada, dentro de ella está pasando toda la corriente I. ¿Y qué es lo que nos mostraba la ley de Ampère? Nos decía que la integral de línea cerrada alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Entonces yo decía, a ver, si yo tomo esta trayectoria A y encierra a toda la corriente I, entonces el valor va a ser la I encerrada. Y si encierra solo una parte, yo tenía que determinar cuánto es el valor de corriente que estoy encerrando con esta trayectoria. Vuelvo a este ejemplo que estoy resolviendo y digo, con esta línea o esta trayectoria cerrada roja, yo sí estoy encerrando la corriente I y la estoy encerrando completamente. Listo, entonces, si la estoy encerrando completamente, ahora defino qué signo debe tener. Cierro mis dedos de la mano derecha con la misma trayectoria, siguiendo la trayectoria y miro hacia dónde apunta mi dedo pulgar. Y veo que mi dedo pulgar apunta hacia adentro en la dirección Z y la corriente I también está en la dirección Z. Entonces, aquí va la corriente I. Pero, adicionalmente, la misma corriente I también sale por el conductor que está afuera. Y vuelvo a hacer el mismo análisis. A ver, con esta trayectoria cerrada, que la voy a dibujar ahora en esta porción del conductor que se ve acá. ¿Sí? Está por aquí. Yo encierro también una parte de corriente. ¿Cuál? La que circula por esta zona de aquí. ¿Sí? La que circula por esta zona de aquí yo estoy encerrando. Porque la que está por fuera de mi trayectoria cerrada, a esa no la debo considerar. Entonces, analizo nuevamente la cuestión de la dirección y miro. Digo, a ver, si yo tomo con los dedos de mi mano derecha esta trayectoria, mi dedo del pulgar apunta en la dirección Z, pero la corriente I ahora está en dirección contraria a mi dedo pulgar. ¿Qué quiere decir? Que ahora tendrá signo negativo. Y nuevamente la pregunta, ¿cuánto encierro de corriente? Acá. Sí, entonces su compañero ya les dijo, a ver, vamos a utilizar el concepto de densidad de corriente. ¿Cuánto es la corriente que pasa por este conductor externo? Sería la corriente I
dividida para el área del conductor externo, que en este caso sería I por pi C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si quiero conocer la corriente encerrada, ¿sí?, en esta zona solamente, es decir, la que está en esto de rojo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar J por el área de Ampere, ¿sí?, para ese conductor, que sería I sobre pi C al cuadrado menos B al cuadrado. Y el área de Ampere, ¿qué sería igual? Esta área que está aquí. Si yo sé que el radio que viene desde aquí hasta acá vale ρ, ¿qué sería igual? Sería pi por ρ al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería menos I multiplicado por ρ al cuadrado menos B al cuadrado sobre C al cuadrado menos B al cuadrado. Y esta es la corriente total encerrada con esta trayectoria que está en rojo. ¿Sí? Preguntas. Eric. Sí, yo tengo una pregunta. Lo del área de Ampere, eso no lo entiendo muy bien. ¿Eso a qué se refiere? Esta que está aquí en rojo, ¿ve? Este valor que está aquí. Esta área de aquí, que está dentro de la trayectoria cerrada por Ampere. ¿Cuánto vale esa área? Que es el área a través del cual circula la corriente que yo estoy encerrando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya Sí. te quedó claro? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, continuamos. ¿Cómo me quedaría? H de phi 2 pi rho es igual a corriente. Aquí me quedaría C al cuadrado menos rho al cuadrado sobre C al cuadrado menos B al cuadrado. Con lo que el H, ¿sí?, con lo que ya lo podemos graficar si quieren, el campo H, ¿a qué sería igual? A I sobre 2 pi rho, ¿sí?, que multiplica a C al cuadrado menos rho al cuadrado sobre C al cuadrado menos B al cuadrado. Y en la dirección A sub phi. Listo. Ahora solamente me queda la trayectoria L4. ¿Sí? Entonces aquí me queda para L4, que implica que ρ va a ser mayor que C. ¿Sí? Es decir, estamos fuera del cable coaxial. ¿Sí? Nuevamente aplicamos la ley de Ampere, la integral de H de phi A de phi punto ρ de phi de A de phi es igual a la corriente encerrada. Con lo que me quedaría que H de phi integral de 0 a 2 pi de rho de phi es igual. ¿Cuánto vale la corriente encerrada? Si yo tomo ahora esta área que está afuera, ¿qué corrientes está encerrando? Encierra a la corriente I con signo positivo y también encierra la misma corriente I pero con signo negativo. Por lo tanto, en esta zona H vale 0. ¿Sí? Entonces, si queremos ver esto de forma gráfica, que a veces es la mejor manera de explicar, ¿qué es lo que está pasando en el conductor? Si yo tomo aquí en este eje el valor de ρ, y aquí en este eje la magnitud de H, ¿qué me queda? Que hasta el punto A, este crece de forma lineal, porque a medida que va creciendo ρ, H va creciendo como una línea recta, ¿sí? Porque aquí es
una constante multiplicada por la variable ρ. Entonces quiere decir que hasta A, no sé, le voy a poner así. Esto crece como una recta. Ya. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde ρ vale a y queda 2pi sobre a. Hasta el punto i sobre 2pi a. Hasta ahí crece de esta forma. Luego, cuando está entre a y b, ¿qué quiere decir si aquí pongo b? ¿Sí? Ahora este decrece con 1 sobre ρ. ¿Sí? Entonces, voy a asumir que aquí es b. Este decrece con 1 sobre ρ. No está tan, pero crece con 1 sobre ρ. Así, ya. ¿Sí? ¿Y hasta dónde? Hasta cuando ρ tiende a b, que sería i sobre 2pi b. ¿Sí? I sobre 2pi b. Listo. ¿Qué pasa desde H hasta C? Aquí, bueno, está un poquito más complicado de verlo, porque en realidad tendríamos que definir básicamente o dividir esta expresión para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría I C al cuadrado sobre 2pi C al cuadrado menos B al cuadrado por ρ. Menos, aquí quedaría I ρ con ρ, me quedaría ρ, ¿sí? Sobre 2pi multiplicada por C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Y esto en la dirección a sub phi. ¿Sí? No sé si están de acuerdo. Lo que he hecho es dividir esto, ¿no? Este de aquí menos esto de aquí para que podamos tener una idea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, es algo que cae en ρ, así. Y a esto hay que restarle algo que aumenta en ρ. ¿Sí? Es decir, a esto le tengo que restar algo que crece lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener en esta zona? Cuando llegue al valor de C, ¿sí? Cuando ρ sea igual a C, ¿qué valor obtendré? Y si ρ vale C, esto se convierte en I sobre 2pi C al cuadrado menos B al cuadrado. C, esto, menos. Si esto vale C, y C sobre 2pi C al cuadrado menos B al cuadrado. Sí, miren que se hace 0 básicamente cuando llegue a C. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la resta de los dos es un campo que va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, disminuye, pero disminuye de forma más lenta de lo que lo hace el 1 sobre phi. Entonces, por aquí posiblemente vaya cayendo más lento, 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 lento. ¿Para qué? Para que cuando llegue a C, se haga 0. Y esta es la forma como se comporta el campo. Algo interesante de esto es prácticamente lo que está aquí. Que fuera del cable coaxial, no hay campo magnético. Es decir, funciona como una, o confina H dentro del cable. ¿Sí? Y eso es buenísimo, porque si el campo H no sale del cable, quiere decir que no produce interferencias con los dispositivos que están alrededor de él. ¿Sí? ¿Qué más de interesante ya para ir terminando esto? Sí. Vuelvo a tomar este gráfico. Si este es el conductor H, ¿qué forma tiene? Este sí creo que lo puedo fijar aquí.
Listo. Bueno, algo así. H está así, ¿no? Está de esta forma. Listo. Esto es H. Y si ustedes revisan sus apuntes, ¿cómo es E? E es así. Esto es E. Nuevamente, ¿qué pasa entre H y E? Siguen siendo perpendiculares. Sí, entre los dos hay siempre 90 grados. Y eso de aquí en adelante siempre va a ocurrir. Y es una de las características que vamos a ver de las ondas electromagnéticas. El campo H y el campo E siempre están en dirección perpendicular entre sí. ¿Sí? Ahora lo estamos viendo aquí que se está cumpliendo de esta forma y ya más adelante cuando existan los dos juntos siempre van a ir perpendiculares el uno respecto del otro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? Ah, y adicionalmente, miren que para el conductor el campo eléctrico E tampoco sale. ¿Sí? Y esa es una de las grandes ventajas de los cables coaxiales. Es por eso que se los usa en aplicaciones en donde se quiere que no exista interferencia electromagnética. ¿Sí? Como el cable coaxial confina el campo eléctrico dentro de sí mismo y ya vemos que también confina el campo magnético dentro de sí mismo, entonces esa es una de las razones por las que siempre se lo suele usar en aplicaciones en donde no queremos interferencia electromagnética, como por ejemplo las mediciones con los osciloscopios. Y no queremos que lo que pasa afuera nos afecte a nuestra medición. Y es por eso que las puntas de osciloscopios usualmente suelen ser de este tipo. O en cableado específico suele tener este tipo de cables. Obviamente son más caros, pero tienen sus ventajas. ¿Sí, Jairo? Sí, profe, no sé si me podría indicar el caso L3 porque me confundí un poco ahí en lo que encontramos la corriente encerrada. Si podría subir un poco. Sí, aquí pusimos que es I, la I primera es del conductor de radio A, ¿verdad? Es que mira que I es la misma que va por el radio A y esa misma corriente regresa por el conductor externo. Esa misma corriente I. Si tú te fijas, te dice, a ver, corriente I por este conductor y corriente I por el otro conductor también. Ah, porque yo me confundí, pensé que teníamos que restarle, así como teníamos la No, corriente que pasa por A menos la que va en sentido contrario que calculamos. no te entiendo lo que quieres decir. O sea, es I menos I rho cuadrado menos B cuadrado lo que tenemos, ¿verdad? A ver, primero, ¿cómo funciona el cable? Eso creo que es lo que ustedes no saben. ¿Cómo funciona el cable coaxial? El cable coaxial tiene este conductor externo y este conductor interno. ¿Ya? ¿Ustedes cómo lo usan? Se pone aquí el positivo de la fuente, así ustedes ponen aquí una batería, por ejemplo. Ponen aquí negativo, positivo, negativo, positivo. Ponen aquí el positivo de la fuente y por acá el negativo de la fuente. ¿Ya? Y el cable coaxial sigue así hasta que llega a la carga que ustedes la quieren utilizar, ¿sí? ¿Y cómo conectan la carga? La carga ponen aquí una resistencia, ¿sí? Y de aquí vienen a la resistencia y el regreso de la corriente es por la parte externa. Es por eso que en este conductor la corriente entra por aquí y para que regrese la corriente ahora tiene que regresar por acá afuera. La misma corriente I. ¿Ya? Eso es lo que está esquematizado así y así es como físicamente funciona. Ahora, para el cálculo del campo magnético, la ley de Ampère te dice que esta trayectoria cerrada, ¿sí? Es igual, o esta integral de línea cerrada de h.dl es igual a la corriente encerrada. Entonces tienes que encontrar cuánta corriente estás encerrando con tu trayectoria cerrada. En este caso, la trayectoria cerrada es la que está en rojo, ¿sí? Si ustedes ven
Con esta trayectoria cerrada yo encierro la corriente I completamente, la corriente que va por el conductor interno. Pero la corriente que sale por el conductor externo no la encierro toda, ¿sí? Solo encierro aquella que va en esta superficie que está marcada en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que está por fuera, pues no la encierro, y como no la encierro, no la debo contar. Entonces, tengo que calcular cuánta corriente estoy encerrando con mi trayectoria cerrada, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente que estoy encerrando con mi trayectoria cerrada por el conductor externo? Porque en interno no tengo que calcular nada, ya estoy viendo que estoy encerrando toda la I, pero en el externo solo estoy encerrando una parte. ¿Cómo calculo? Bueno, calculo primero cuánto es la densidad de corriente en todo el conductor y luego, para calcular la corriente encerrada en mi trayectoria, tendría que multiplicarle esa densidad de corriente por el área a través de la cual, o el área que está siendo creada o encerrada por mi trayectoria cerrada, que es la que está en rojo. ¿Y cuánto es el área que está en rojo? Es pi por rho, porque mi trayectoria cerrada tiene un radio rho, menos b cuadrado, menos b, donde b, ¿sí?, es el radio del conductor interno. Ok, profe, ya me quedó claro. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Ya, sigamos entonces. Listo. Entonces, hemos visto la ley de Ampère y cómo se la usa. ¿Qué nos queda? Bueno, aquí está el gráfico, miren, justo el que les estaba mostrando. Así es como se comporta. ¿Cómo queda para el caso de una lámina de corriente? Les mencioné que también se puede aplicar para láminas de corriente. Y bueno, en ese caso, siendo una lámina de corriente, ya no me conviene que la trayectoria cerrada sea un círculo, ¿sí? Sino que voy a tomar en este caso, un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? ¿Qué características o qué de bueno tiene que sea cuadrado o rectángulo? Bueno, que en ciertas partes va a ser perpendicular a la densidad de corriente y en ciertas partes va a ser normal a la densidad de corriente. Entonces, en algunas partes simplemente no lo voy a considerar porque el producto punto será 0 y en otras me van a quedar que sí. Como resultado de eso, me sale que el campo magnético H es igual a 1/2 de K cruz A sub N, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si la corriente está en esta dirección, si tenemos un Ka sub Y, ¿sí?, el campo magnético, ¿sí?, producido por esta lámina de corriente es 1/2 de la dirección de K en cruz el vector perpendicular a la dicha dirección, a dicha o a la superficie que tiene la lámina esta de corriente. Entonces, en este caso, si esta es la lámina de corriente, ¿cuál es la dirección perpendicular a la lámina de corriente? Sería el A sub Z. Es decir, en este caso, A sub N es igual a A sub Z. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá H? H valdrá 1/2 de K cruz A sub N, ¿sí? Esto sería 1/2 de K, que es KY AY, cruz AN, que sería AZ. Por lo tanto, ¿cuánto vale H? H me quedaría 1/2 de la magnitud de K. AY por AZ me da AX. Por lo tanto, ¿cómo es el campo magnético en este caso? El campo magnético son líneas que están en la dirección Z, en la dirección X. O lo que es lo mismo, si yo veo de frente a esto, lo único que veo es esta línea, ¿no es cierto?, en donde la corriente está entrando por aquí, ¿sí? ¿Y cómo es el campo magnético producido por este? Bueno, pues son líneas que van así, en la parte superior, y líneas que van de este lado en la parte inferior. Este sería H, para una lámina de corriente. Y nuevamente se cumple lo que ya hemos visto. Miren que si H tiene esta dirección, acuérdense cómo era el campo eléctrico. El campo eléctrico estaba hacia arriba. ¿Qué cumple? Que el campo eléctrico con el campo magnético son perpendiculares. ¿Sí? Listo. Otro caso de estudio, lo que se llaman los solenoides. ¿Qué pasa si yo a esta lámina la cierro sobre sí mismo para formar un tubo? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, miren cómo es el campo. Aquí son líneas rectas. ¿Qué pasa si yo ahora esta lámina que estaba recta la voy a empezar a doblar de manera que el final de este coincida con el inicio? ¿Qué le pasa a las líneas de campo? ¿Sí?
o qué le pasa a este campo. Y resulta que el resultado de esto es que el H en la parte interna va a estar en esta dirección. Es decir, solo va a haber H dentro del tubo. Y en la parte externa, el valor de H se va a hacer 0. ¿Sí? H es K por A sub Z con ρ menor que A. Es decir, internamente H se va siempre en una dirección y fuera de él H se hace 0. Esto para un conductor, bueno, podría servir, pero más usual es esto que nosotros llamamos los solenoides reales. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es una bobina, básicamente, formada por conductor a través del cual hacemos pasar corriente. Es decir, tomamos un alambre y lo enrollamos, formando una especie de tubo. Sí, una bobina normal. Le pasamos corriente y nos preguntamos cuánto vale el campo magnético. ¿Sí? Basados en lo que tenemos aquí, ¿sí? Básicamente el campo magnético, miren que en este caso el campo magnético, ¿sí? Es o depende de la densidad de corriente, K sub A. Y claro, tiene sentido porque teníamos una lámina de corriente, ¿sí? Entonces, en un solenoide, ¿sí? En un solenoide eso no ocurre. En un solenoide tenemos varios conductores en donde cada conductor lleva corriente y tenemos un número de vueltas o un número de espiras, ¿sí? Que forman el solenoide. Entonces, H ahora debería estar dado en función del número de espiras. Y básicamente H es igual a NI dividido para D, en donde D es la longitud total del solenoide. ¿Sí? Entonces sería el número de espiras por la corriente que lleva a cada espira dividido para la longitud total del solenoide en la dirección A sub Z. ¿Qué quiere decir? En el eje, ¿sí? En la dirección del eje del solenoide. ¿Sí? Esta es una aproximación teórica. ¿Por qué? Porque resulta que en los extremos, tal como le pasaba al capacitor, acuérdense que tenía el capacitor. Si consideramos un capacitor de placas paralelas infinitas, ahí sí el campo era exactamente perpendicular, el campo eléctrico. Pero si consideramos un solenoide real, como el que ustedes simularon en su trabajo bimestral, ustedes veían que en los extremos de las placas, el campo eléctrico empezaba a bombarse y daba lugar a lo que llamamos abombamiento de flujo eléctrico. Sí, empezaba ya no a ser perpendicular, sino que se empezaba como a doblar. Aquí pasa lo mismo. Si estamos bien adentro de la bobina y lejos de los extremos de la bobina, el campo es perfecto, una línea recta que está en el eje Z. Pero si ya nos acercamos a los extremos, resulta que el campo ahora empieza como que a bombarse, se empieza a torcer. ¿Sí? Y a eso lo llamamos el abombamiento ahora de flujo magnético. ¿Sí? Y por lo tanto, esta aproximación solamente se puede utilizar en puntos alejados al menos 2 veces el radio de los extremos del solenoide, es decir, solamente si estamos bien adentro del solenoide, nos vale esta aproximación. Y además, tenemos que estar bien cerca del centro del solenoide para que esta aproximación sea válida. Si no, pasa lo que vemos aquí. Este es un solenoide y resulta que cuando estamos en el centro del solenoide, el campo está en el eje o en la dirección del eje y es prácticamente constante con un valor NI sobre D. Pero cuando ya estamos cerca de los extremos, vemos que el campo empieza a deformarse, ¿sí? En los extremos empieza a deformarse y si nos acercamos mucho hacia la bobina, también hay una deformación, ¿sí? Del campo magnético, como lo vemos aquí. En los extremos está deformado y cerca de cada uno de los conductores también hay deformaciones propias del campo magnético. Eso pasa en la realidad y esta expresión no considera estas cosas de aquí, los extremos. Esta expresión, nuevamente, solamente la podemos usar en esta zona. ¿Sí? Pero resulta que para ejercicios e inclusive en ciertas aplicaciones, podemos utilizar como una primera aproximación para el diseño de los solenoides, sí, podemos utilizar esta expresión directamente. Y eso es lo que normalmente se hace cuando se estudia ingeniería. Sobre todo se trata de alguna manera aplicar aproximaciones que nos den buenos resultados. Si ya queremos acercarnos o ya queremos construir un dispositivo real, sí, allí podemos utilizar una computadora que nos simule estos
efectos y de esa manera vamos afinando, ¿sí?, el dispositivo que se va a construir. Ahora, ¿qué pasaría? Tal como lo hicimos a la lámina de corriente. Si teníamos la lámina de corriente y la doblamos, obtuvimos este solenoide, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si a este solenoide lo doblamos? Ahora esta punta con la de acá. ¿Qué obtenemos? Obtenemos algo similar a una dona, ¿sí? Y es esto, algo que lo vemos como una dona, se lo denomina toroide, ¿sí? Entonces el solenoide es el que está recto y el toroide es el que está doblado sobre sí mismo, ¿sí? Y este toroide también tiene un campo, ¿no? El campo dentro del toroide está dado por esta expresión, en donde ρ sub 0 es la distancia desde el eje del toroide hacia el centro, ¿sí?, de la bobina, y A es el radio de la bobina, ¿sí? ¿Y qué características buenas tienen tanto el solenoide como el toroide? Que el solenoide, ¿sí?, el campo eléctrico, el campo magnético fuera del solenoide prácticamente vale 0, ¿sí? Y en el toroide también el campo magnético fuera del toroide también vale 0. Entonces es por eso que, o al menos ustedes lo verán en dispositivos electrónicos antiguos, casi siempre se utilizan o solenoides o toroides, ¿sí? Precisamente por estas características de hacer o de confinar el campo magnético dentro del dispositivo, ¿sí? En la vida real de estos prácticamente no se usan, sino que lo que se hace es a un toroide, a un solenoide real formado por espiras, ¿sí?, doblarlo alrededor de un núcleo, obteniendo el toroide real. Y con este, ¿cuál sería el campo magnético de este? Sí, el campo magnético de este caso estaría dado por, a ver, ¿dónde está? Estaría dado por esta expresión que la vamos a ver aquí. Listo. Es esta expresión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que asimismo, esta es una aproximación a lo que realmente sucede, ¿sí? Es una aproximación válida en puntos alejados del toroide, ¿sí? O separados, al menos varias veces, entre las espiras, ¿sí? Ya. Estoy aquí. Listo. Entonces, estas serían las expresiones para el caso de un toroide real. ¿Cómo se obtienen estos valores? Aplicando, para cualquiera de los casos que hemos visto, aplicando la ley de Ampère, ¿sí? Bien, continuemos y con eso ya vamos terminando esta clase del día de hoy. Vamos a definir una nueva variable, ¿sí?, que en realidad no es tan nueva. Acuérdense que en el campo eléctrico teníamos intensidad de campo eléctrico y densidad de campo eléctrico, ¿sí? Y la relación entre los dos era V es igual a epsilon E. Acá en el campo magnético pasa lo mismo. Tenemos H, ¿sí?, como intensidad de campo eléctrico, y también tiene sentido hablar de una densidad de flujo magnético, intensidad de campo magnético, densidad de flujo eléctrico. ¿Cuál es la relación que las une? Es esta, ¿sí?, en donde la densidad de flujo magnético no es más que la permeabilidad del material, ¿sí?, es decir, cómo se comporta el material, multiplicada por la intensidad de campo magnético, ¿sí?, en donde B se mide en teslas, ¿sí?, y nu sub 0 en general es un valor mayor que 0, por lo tanto H y B tienen la misma dirección, y esta constante es la permeabilidad, que depende del material. Si estamos hablando del vacío, será la permeabilidad del vacío, y tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. ¿Sí? Es definición nada más. Lo interesante es que si ya tenemos definida la densidad de flujo magnético, ¿sí?, conociendo el área a través de la cual pasa la densidad de flujo magnético, podemos definir lo que es el flujo magnético. Y el flujo magnético no es más que la integral de superficie de B.ds, donde el flujo magnético se mide en Webers, ¿sí?, recordando siempre que las líneas de flujo magnético son cerradas y que, por lo tanto, no inician o terminan en una carga magnética. Es decir, no existen las cargas o los polos magnéticos separados, como sí sucedía con el campo eléctrico, en donde nosotros podíamos tener carga positiva y carga negativa, y las líneas de fuerza iniciaban en la carga positiva y terminaban en la carga negativa. Acá no ocurre eso. Acá siempre están unidos el campo eléctrico y, perdón, siempre están unidos el polo norte con el polo sur magnéticos, y por lo tanto las líneas de fuerza siempre van a ser o van a estar cerradas, ¿sí?
Nuevamente podemos finalmente calcular el flujo magnético. ¿Sí? Entonces, calculemos el flujo magnético para este cable coaxial y con eso finalizaríamos la clase de hoy. Entonces, voy nuevamente a tomar mi cable coaxial. ¿Sí? Y aquí voy a poner el tema del flujo magnético. Ya. Entonces, control B. Y la pregunta sería, calcule el flujo magnético. Así lo estamos representando. Sí. Calcule el flujo magnético dentro del cable coaxial. El cable coaxial. Listo, entonces, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer cuánto vale H. Sí, eso ya lo calculé. Y yo sé que H vale. Tiene varios valores. Sería I sobre 2pi al cuadrado ρ. Sí. Al cuadrado ρ. Ya. Esto en la dirección a sub phi. O vale también I sobre 2pi ρ en la dirección a sub phi. O vale I sobre 2pi ρ multiplicado por c al cuadrado menos ρ al cuadrado sobre c al cuadrado menos b al cuadrado en la dirección a sub phi. O vale también 0. ¿En qué condiciones? 0 menor que ρ menor igual que A menor igual que ρ menor que B. Aquí es B menor igual que ρ menor que C. Sí, menor y ρ mayor que C. Listo. Mayor igual que C. Listo. Que C. Listo. C. Entonces, si yo quiero calcular el flujo dentro del cable coaxial, ¿en qué zona estaría? ¿Sí? Entonces, básicamente, estaría en esta zona de aquí, en esta zona que está por aquí. Entonces, necesito calcular el flujo. Si yo quiero en esa zona, ¿cuál valor de H debo tomar? De todos los que existen, este de aquí. ¿Sí? Entonces, yo sé que aquí H es algo así, ¿no? Y vale, H es igual a I sobre 2pi ρ en la dirección a sub phi. Ahora sí, ¿cómo calculo el campo magnético? ¿Sí? ¿Cómo calculo la densidad de flujo? La densidad de flujo magnético es la integral de B punto ds. Por lo tanto, yo puedo hacer la integral de B. B ya conozco, ¿sí? B es igual, como este es aire, nu sub 0H, me quedaría nu sub 0 por I sobre 2pi ρ en la dirección a sub phi. Punto. ¿Cuánto vale el ds? Entonces, acuérdense que la definición me dice que es la superficie a través de la cual pasa el flujo magnético, o pasa el flujo, ¿sí? O la densidad de flujo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿qué superficie me interesa para que yo pueda tomar un flujo o pueda evaluar el flujo, ¿sí? Producido por B? Si yo sé que B tiene esta forma. Entonces, obviamente, tengo que tomar una superficie así. Una superficie así. ¿Por qué? Porque allí veré que las líneas de flujo van incidiendo. ¿Y cómo formo esta superficie? ¿Sí? Tendría que tomar, tendría que tomar un ρ de ρ. ¿Sí? Este me daría esta dimensión y un dz para que me dé la dimensión hacia allá. Hasta el fondo. ¿Y en qué dirección? En la dirección a sub phi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Nu sub 0 i sobre 2pi integral. ¿Sí? A sub phi me da 1. Rho de z. El ρ desde A hasta B. Y el z, bueno, pues desde 0 hasta la longitud que tenga el conductor. ¿Sí? Asumamos que este tiene una longitud L. Bueno, sí, L. Listo. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría nu sub 0 y
sobre 2pi. Aquí me quedaría en z, bueno, en z me quedaría L y en rho me quedaría b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. ¿Están de acuerdo? El cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Con lo que el flujo quedaría, bueno, ya no hay nada que hacer ahí, mi sub 0 y L b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 4pi. Y este estaría dado en Webers. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces quedamos hasta ahí, ¿sí? Adelanto, la próxima clase estudiaremos rápidamente las ecuaciones que forman o que dan lugar al campo magnético, que sería básicamente definir su divergencia, definir su rotacional. Y con esto ya tenemos todas las ecuaciones de Maxwell para los campos eléctricos, para los campos eléctrico y magnético estáticos, ¿sí? Y básicamente el conjunto de ecuaciones que definen cómo se comportan el campo eléctrico y el campo magnético estático, ¿sí? Bien, eso sería todo. Nos vemos de aquí la próxima semana. Yo esperaría que hasta el martes, veamos qué día estamos, martes. Sí, yo esperaría que hasta el martes, que es 19, ya tengamos las notas. Acuérdense que las notas se pueden pasar hasta el 22 de julio y el martes ya tener listas las notas, ¿sí? Eso es todo. Que pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Pasen bien. Hasta luego.